En la vasta bóveda celeste, bajo el manto inabarcable de las constelaciones, Géminis se alza como el viajero incansable del pensamiento y la palabra, el portador de la antorcha de la curiosidad que ilumina los senderos desconocidos. Nacido bajo la regencia de Mercurio, el mensajero de los dioses, su alma no se conforma con permanecer anclada en un solo puerto, ansía el mar abierto de las ideas, las corrientes cambiantes de la experiencia, el intercambio vivo con las almas que encuentra en su camino. En el mapa estelar, su signo es un umbral, no es un destino fijo, sino un cruce de caminos donde el conocimiento se convierte en movimiento y el movimiento en sabiduría. Para que Géminis alcance la plenitud, ha de reconocer que su verdadera fuerza no reside en la acumulación incesante de estímulos, sino en la integración de todo lo vivido en una narrativa coherente que le devuelva un sentido profundo. Como el viento que recorre montañas y llanuras, su espíritu se nutre de la variedad, pero encuentra paz cuando aprende a elegir dónde posar sus alas. La felicidad total para Géminis no es una meta distante, sino un estado que surge cuando sus dos rostros, el del explorador inquieto y el del pensador sereno, caminan juntos en la misma dirección. Las estrellas susurran que su don más elevado es la conexión. No se trata solo de hablar o de escuchar, sino de construir puentes invisibles entre mundos distintos. Cuando utiliza su agilidad mental para comprender lo que otros apenas perciben, se convierte en un arquitecto de vínculos, en un alquimista del entendimiento mutuo. Esa capacidad de tender la mano y traducir el caos en claridad es una de sus llaves maestras hacia la realización personal. En su viaje, Géminis debe aprender el arte de la pausa. Mercurio le concede velocidad, ingenio y una mente vibrante, pero la felicidad no germina en la prisa, sino en la quietud que permite que las semillas de la experiencia broten. Cuando honra los momentos de silencio y reflexión, el torbellino interior se transforma en brisa suave que acaricia su propio corazón. Entonces, las dudas se aclaran, las contradicciones se reconcilian y la energía que antes se dispersaba se convierte en un flujo constante y creador. El cielo también le enseña que la ligereza no es superficialidad. La capacidad de moverse con gracia entre circunstancias cambiantes, de adaptarse sin romperse, es un don sagrado que pocos poseen. La clave está en recordar que esa ligereza puede servir para elevar a otros, para mostrar que incluso en la incertidumbre hay belleza, y que la vida puede ser vivida como una danza donde cada paso es único y valioso. La plenitud para Géminis florece cuando encuentra causas que encienden su espíritu y le permiten canalizar su creatividad en algo mayor que sí mismo. Su energía, cuando se entrega a un propósito inspirador, se vuelve imparable. No importa si se trata de un proyecto artístico, una causa social o la búsqueda de un saber profundo, lo esencial es que le permita expandir sus horizontes mientras deja una huella luminosa en el mundo. En la arquitectura de su destino, el equilibrio es la piedra angular. El cielo le ha otorgado la dualidad como herramienta, no como condena. Cuando acepta que sus múltiples facetas no deben competir, sino complementarse, se convierte en un ser completo, capaz de abrazar la contradicción como fuente de riqueza interior. Así, la inquietud se transforma en inspiración, la dispersión en versatilidad y la curiosidad en una fuerza creadora. Géminis alcanza la felicidad total cuando descubre que el verdadero viaje no es solo hacia el exterior, sino hacia adentro. Las constelaciones que lo guían apuntan hacia un horizonte en el que su mente brillante se une con un corazón consciente. Allí, en ese punto donde pensamiento y emoción se abrazan, el gemelo se vuelve uno, y el viento que antes lo empujaba de un lado a otro se convierte en el soplo que impulsa su propia eternidad. En ese instante, la luz de Mercurio se posa suavemente sobre él, y la plenitud deja de ser un anhelo para convertirse en su estado natural de existencia. En el tejido invisible que une a las almas con las estrellas, Géminis guarda secretos que no se revelan a simple vista, dones que yacen como ríos subterráneos esperando ser descubiertos. Más allá de su ingenio veloz y de su sed insaciable de descubrimiento, existe una fuerza callada que lo impulsa a trascender los límites de su propio signo, la capacidad de reinventarse sin perder su esencia. Esta facultad, que a menudo pasa inadvertida incluso para él mismo, es una de sus mayores llaves hacia la felicidad duradera. Pues cada vez que se siente atrapado o agotado, el cosmos le recuerda que puede romper el molde y renacer, con la misma naturalidad con la que el amanecer sucede a la noche. La carta celeste que lo vio nacer le entregó no solo la agudeza mental de Mercurio, sino también la habilidad de percibir patrones ocultos en lo que para otros parece caos. Esa visión interna le permite anticipar cambios y adaptarse antes de que la corriente arrastre a quienes no saben leer sus signos. Cuando cultiva esta percepción, su vida se convierte en una travesía guiada por brújulas invisibles, donde cada giro inesperado se transforma en una oportunidad para ampliar su mundo y el de los demás.
Existe en Géminis un poder transformador que surge cuando aprende a escuchar no solo las palabras, sino el silencio entre ellas. Ese silencio, que muchas veces evita por temor a perder dinamismo, encierra la vibración más pura de su intuición. Cuando se detiene y permite que esa voz interna se exprese, encuentra respuestas que no están en los libros ni en las conversaciones, sino en la conexión directa con su propia esencia. Esa sabiduría le indica cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo simplemente irradiar presencia. En el mapa de su destino, las relaciones humanas ocupan un lugar sagrado. Géminis, cuando ama y se entrega, no solo comparte momentos, sino que deja fragmentos de luz en las vidas que toca. Su talento para unir personas y generar sinergias puede ser una fuente constante de felicidad si lo orienta hacia comunidades, proyectos colectivos y causas que nutran su sentido de pertenencia. Cuando se rodea de almas afines que respetan su libertad y celebran su creatividad, su energía se multiplica y su vida adquiere un ritmo armonioso, donde lo personal y lo colectivo se elevan juntos. El cosmos también le ha otorgado la capacidad de vivir en múltiples planos al mismo tiempo, la imaginación, el presente tangible y la proyección hacia el futuro. Si logra unificar estos planos, se convierte en un creador de realidades, capaz de tomar una idea etérea y transformarla en acción concreta. Esta alquimia entre visión y ejecución es un arte que, cuando lo domina, le otorga no solo satisfacción personal, sino la certeza de que su paso por el mundo ha dejado huellas imborrables. Hay una corriente de energía que recorre su ser y que encuentra plenitud cuando se expresa creativamente. Puede ser a través de la escritura, la música, la palabra hablada, el diseño de ideas o cualquier forma que le permita dar forma tangible a lo que nace en su mente. Cuando canaliza su ingenio en algo que pueda compartir, siente que su propósito se ilumina, y esa luz regresa a él multiplicada por las miradas, sonrisas y transformaciones que despierta en otros. Géminis, para alcanzar su felicidad total, también debe abrazar el ritmo de la naturaleza. Aunque su mente se mueva como una constelación de meteoros, su espíritu se fortalece cuando reconoce los ciclos, los solsticios internos, las estaciones emocionales. Entender que hay momentos para sembrar y otros para cosechar le permite vivir con mayor serenidad, sin forzar el curso natural de las cosas. Al hacerlo, su vida fluye como un río que no teme a las curvas ni a los remansos, porque sabe que todo forma parte de su propio cauce sagrado. En los cielos, el signo de los gemelos no solo representa dualidad, sino también diálogo eterno. Ese diálogo interior, cuando se armoniza, abre la puerta a un estado de conciencia en el que ya no hay lucha interna, sino integración. Entonces, cada una de sus voces internas, lejos de competir, se convierten en un coro que canta al unísono la melodía de su destino. Y es en ese instante, cuando sus luces y sombras se reconocen como partes inseparables del mismo ser, que Géminis se alza como un faro capaz de iluminar su propio camino y el de aquellos que caminan a su lado. En las profundidades invisibles del signo de Géminis, donde las corrientes de pensamiento se entrelazan como hilos de luz y sombra, yace un territorio aún más vasto que la agilidad mental y la capacidad de adaptación. Es el reino de la memoria simbólica, esa facultad que le permite recoger fragmentos de experiencias pasadas y convertirlos en claves para abrir puertas futuras. No es simple recuerdo, sino un archivo vivo que se activa en el momento preciso, revelando conexiones entre eventos aparentemente inconexos. Cuando Géminis aprende a confiar en esta red interior, descubre que nada de lo vivido ha sido en vano y que cada instante, incluso los más oscuros, contienen semillas de comprensión que florecen en el momento exacto. Mercurio, su regente, no solo le otorga velocidad y el don de la palabra, sino también el poder de transmutar la energía del pensamiento en vibración creadora. En el plano más elevado, esa vibración puede moldear el ambiente y transformar la disposición de quienes lo rodean. Su presencia, cuando está alineada con su verdad, actúa como catalizador, despertando ideas dormidas en otros, impulsándolos a actuar, recordándoles que la vida no está hecha para ser contemplada pasivamente, sino para ser construida con audacia. En el horizonte de su alma existe un llamado a explorar no solo territorios físicos o intelectuales, sino dimensiones espirituales. Su curiosidad innata es la misma chispa que ha movido a buscadores, filósofos y poetas desde los albores de la humanidad. Si permite que esa chispa ilumine el misterio de su propio ser, encontrará un manantial inagotable de paz y fuerza. Esa exploración interior, lejos de ser un retiro de su naturaleza sociable, le otorga la claridad necesaria para regresar al mundo con una visión más amplia y una palabra más pura. Géminis posee también un talento para la improvisación que, cuando se combina con una estrategia consciente, se convierte en una de sus armas más poderosas.
Su capacidad de adaptarse al instante le permite enfrentar situaciones que para otros serían muros infranqueables. Si aprende a anclar esa habilidad en un propósito firme, no habrá circunstancia capaz de quebrar su avance. Así, el impulso momentáneo se transforma en avance sostenido, y la dispersión da paso a un fluir constante que lo conduce, sin desvíos innecesarios, hacia la vida que anhela. El firmamento le ha entregado además una misión de mensajero, no solo de información, sino de inspiración. Cada historia que cuenta, cada idea que comparte, lleva el potencial de abrir horizontes en las mentes que lo escuchan. En sus palabras pueden habitar tanto la ligereza de la esperanza como la contundencia de una verdad que despierta. Si elige conscientemente qué mensajes sembrar en el mundo, se convertirá en una voz que no se desvanece con el eco, sino que permanece en la memoria colectiva como guía y faro. En el fluir de su existencia, el vínculo con la naturaleza puede convertirse en una fuente inagotable de equilibrio. Aunque su esencia se mueva con rapidez, las estaciones, los ciclos lunares y los ritmos de la Tierra pueden enseñarle el arte de acompasarse. Observar cómo las estrellas siguen rutas precisas a pesar del aparente caos celeste le recuerda que la libertad y el orden no son opuestos, sino aliados. Esta comprensión le permite actuar sin perder dirección, crear sin desgastarse y expandirse sin perderse. En la geometría sagrada de su espíritu, la dualidad no es fragmentación, sino multiplicidad de perspectivas. Géminis puede mirar un mismo hecho desde ángulos distintos, y en esa visión plural reside su capacidad para encontrar soluciones que otros no imaginarían. La plenitud llega cuando entiende que su multiplicidad no es un conflicto a resolver, sino un tesoro a desplegar. Al abrazar todos sus matices, su presencia se vuelve más rica, más auténtica y más capaz de inspirar a quienes lo rodean. En el gran viaje del alma, la felicidad total para Géminis se alcanza cuando sus pasos ya no son guiados solo por el deseo de explorar lo desconocido, sino por la certeza de que en cada encuentro, en cada palabra y en cada instante de silencio, está dejando una huella que trasciende el tiempo. Porque su verdadera grandeza no reside solo en la velocidad de sus alas, sino en la dirección luminosa hacia la que decide volar. En las profundidades más sutiles del espíritu geminiano existe una fuerza que no siempre se reconoce, la capacidad de reconciliar mundos opuestos. Allí donde otros ven separación, él percibe puentes invisibles que pueden tenderse con un gesto, una palabra o una idea. Este don, nacido de la vibración mutable de su signo, no es solo una herramienta social, sino un poder creador capaz de sanar distancias emocionales, culturales y espirituales. Cuando decide emplearlo de forma consciente, se convierte en un tejedor de armonías, alguien que no impone una única visión, sino que abre espacios donde todas las voces pueden coexistir sin anularse. En ese acto de integración radica una felicidad que no depende de logros externos, sino de la certeza de estar cumpliendo un papel único en el tejido cósmico. La energía de Géminis guarda en sí una relación íntima con el tiempo. No se limita a vivir en el instante fugaz, aunque esa sea una de sus virtudes más brillantes. También puede aprender a percibir cómo el pasado, el presente y el futuro dialogan entre sí. En los patrones que otros consideran casualidades, él puede reconocer señales que marcan el rumbo. Comprender este flujo temporal le da una ventaja silenciosa, la posibilidad de actuar en el momento exacto, de sembrar cuando la tierra está fértil y de cosechar cuando la abundancia está lista para manifestarse. La plenitud, entonces, se convierte en un ciclo constante, no en una cima aislada. Dentro de su naturaleza mutable habita una vocación de guardián de la palabra, un rol que trasciende la comunicación superficial. Géminis tiene la capacidad de dar forma al pensamiento colectivo, de elegir qué conceptos germinarán en la conciencia de quienes lo rodean. Si orienta esta fuerza hacia el bien, se transforma en un portador de claridad en medio de la confusión, en un faro que guía a otros a través de las tormentas mentales y emocionales que a veces oscurecen el horizonte humano. Su voz, afinada con la verdad que nace de la experiencia, puede inspirar movimientos, reconciliar adversarios y encender en otros el deseo de superación. En el plano más profundo, su energía se nutre de la exploración de símbolos y arquetipos. Aunque su mente se sienta cómoda en lo concreto y lo inmediato, su alma sabe que la verdadera comprensión proviene de descifrar los códigos ocultos que la vida presenta. El estudio de las artes, de la mitología, de la astrología misma, puede actuar como llave para abrir dimensiones internas donde la intuición y el intelecto se funden. Al permitir que ambas fuerzas coexistan, su creatividad alcanza un nivel en el que las ideas ya no son simples pensamientos, sino visiones que tienen el poder de transformar realidades. La felicidad total para Géminis también se construye en la disciplina de la atención.
Su naturaleza ágil y adaptable puede llevarlo a dispersarse en demasiadas direcciones, pero cuando logra enfocar su energía en un propósito elegido con el corazón, su potencial se expande sin límites. No se trata de renunciar a su diversidad, sino de dirigirla como un rayo de luz que, al concentrarse, adquiere la fuerza necesaria para atravesar cualquier obstáculo. Esa convergencia entre entusiasmo y constancia es lo que convierte sus sueños en hechos palpables. El vínculo de Géminis con el elemento aire le concede un contacto directo con el reino de las ideas, pero el aire también necesita un punto de apoyo para manifestarse en la Tierra. Por ello, su desarrollo pleno implica aprender a anclar sus visiones en acciones concretas, en proyectos que no solo nazcan de la inspiración momentánea, sino que crezcan con raíces profundas. Cada vez que logra materializar un pensamiento en algo duradero, experimenta una satisfacción que trasciende lo efímero y se convierte en parte de su legado. En su viaje interior, descubre que la ligereza no implica superficialidad, sino la capacidad de no quedar atrapado por cargas innecesarias. Al desprenderse de lo que ya no le pertenece, su energía se renueva y su espíritu se eleva. Esa habilidad para soltar le permite vivir con una frescura que inspira a quienes lo rodean y le recuerda que la felicidad no es una acumulación, sino una constante liberación. En ese estado, se mueve con la gracia del viento, pero con la dirección de quien conoce su destino. Cuando finalmente comprende que su dualidad es un reflejo de la vastedad del universo, deja de buscar un equilibrio rígido y empieza a bailar con sus propios cambios. Se convierte en un viajero eterno que, sin importar cuántos caminos explore, siempre regresa al centro de sí mismo. Allí, en ese núcleo luminoso donde pensamiento y emoción se abrazan, Géminis encuentra la paz que lo sostiene y la chispa que lo impulsa a seguir desplegando su magia en cada rincón que toca. Y es entonces, en ese estado de integración, cuando la felicidad deja de ser una meta y se convierte en la melodía que acompaña todos sus pasos. En lo más hondo de la naturaleza geminiana, más allá de la agilidad mental y la capacidad de adaptación, se esconde un impulso ancestral hacia la trascendencia que muchas veces permanece latente. No es únicamente la necesidad de aprender o comunicarse, sino la vocación de elevar el pensamiento a un plano en el que se vuelva energía transformadora. Ese impulso, alimentado por el constante movimiento de Mercurio a través de los cielos, le recuerda que su esencia no fue hecha para permanecer en lo obvio, sino para tocar las cumbres invisibles donde el lenguaje se convierte en poder creador y las ideas se funden con la materia para dar forma a realidades nuevas. Géminis porta en su interior un sentido de exploración que no se limita al espacio externo, sino que se expande hacia la conciencia colectiva. Su conexión con el aire lo convierte en un transmisor de corrientes invisibles que mueven el pensamiento humano. Puede captar, sin proponérselo, los cambios sutiles en la forma en que el mundo percibe las cosas, y esa sensibilidad le permite adelantarse, sembrando en otros las semillas de una visión renovada. Allí radica uno de sus caminos menos transitados hacia la felicidad, la certeza de que su propia evolución intelectual y espiritual se multiplica cuando es compartida, cuando se convierte en puente para que otros crucen hacia lugares a los que por sí solos no habrían llegado. En su viaje por la vida, la dualidad que lo caracteriza no es un peso, sino un mapa de posibilidades. Esa condición mutable no lo ata a un solo modo de ser, sino que le concede la habilidad de renacer tantas veces como lo necesite. Puede transformarse sin destruirse, adaptarse sin perder su núcleo, reinventar su identidad para expandirla y no para fragmentarla. Comprender esta naturaleza le permite liberarse del miedo a los cambios profundos y abrazarlos como aliados inevitables en su camino hacia la plenitud. En ese reconocimiento, el cambio deja de ser un salto al vacío y se convierte en un vuelo calculado hacia cielos más amplios. En la arquitectura espiritual de Géminis, la curiosidad es una fuerza sagrada que debe ser cuidada. No es una inquietud banal, sino la chispa que enciende su motor vital. Cuando esta curiosidad se alimenta de fuentes puras, de experiencias enriquecedoras y de conexiones significativas, se convierte en una corriente ascendente que lo impulsa a niveles de entendimiento cada vez más elevados. Si, por el contrario, se rodea de distracciones sin sustancia, su luz se dispersa y su energía se diluye. Por ello, una de sus claves más profundas para alcanzar la felicidad total está en elegir con sabiduría aquello a lo que entrega su atención. La conexión con los ritmos celestes también guarda un papel esencial en su plenitud. Aunque su mente se mueva con velocidad, el contacto consciente con los ciclos del Sol, la Luna y los planetas le ofrece una brújula interna que evita que se pierda en su propio movimiento. Aprender a sintonizarse con esos ciclos le permite descubrir momentos de expansión y de reposo, de apertura y de introspección, de siembra y de cosecha.
Esta sincronía con el cielo refuerza su poder de manifestación y lo alinea con corrientes que trascienden lo personal para conectarlo con el gran flujo de la existencia. En su plano más elevado, Géminis posee la capacidad de ser guardián de las historias que conectan generaciones. Sus palabras, cuando están cargadas de intención y de verdad, pueden atravesar el tiempo y encender en otros el recuerdo de lo que es esencial. Esa facultad para tejer narrativas que unen pasado, presente y futuro lo convierte en un portador de legado, alguien que no solo vive para sí mismo, sino que deja un sendero luminoso para quienes vendrán después. La felicidad total para este signo se asienta también en el dominio del equilibrio entre movimiento y quietud. Su alma se expande en el cambio, pero encuentra profundidad en la pausa. En la quietud puede escuchar los latidos de su propia esencia y comprender que su valor no reside únicamente en lo que hace, sino en lo que es. Esa comprensión lo ancla, le da firmeza y le permite moverse por el mundo con una seguridad que no depende de circunstancias externas. Cuando todas estas fuerzas se armonizan, Géminis se convierte en una figura capaz de inspirar y transformar no solo a quienes lo rodean, sino también a sí mismo en cada etapa de su vida. Su dualidad deja de ser una alternancia desconcertante y se transforma en un juego consciente entre distintas facetas de su ser. Sus palabras dejan de ser simples sonidos para convertirse en semillas que germinan en la mente y el corazón de otros. Su curiosidad deja de ser un impulso disperso para convertirse en un camino ascendente. Y así, en esa unión de propósito, visión y libertad, su existencia entera se ilumina con la certeza de que ha encontrado la melodía exacta que lo acompaña hacia la eternidad. En el entramado invisible del universo, Géminis guarda un talento aún más profundo que su capacidad de adaptarse y comunicarse, la habilidad de leer la esencia oculta detrás de lo que parece evidente. Más allá de la rapidez mental y de la facilidad para conectar ideas, posee una sensibilidad especial para captar matices sutiles en las energías que fluyen a su alrededor. Esta percepción no siempre se traduce en palabras, pero actúa como brújula interna, guiándolo hacia personas, experiencias y caminos que contienen claves para su expansión. En ese sentido, su felicidad no depende solo de acumular vivencias, sino de saber interpretar las señales que el cielo y la tierra le ofrecen en cada momento. Mercurio, que le otorga la velocidad del pensamiento, también le entrega la misión de ser un puente entre lo que se piensa y lo que se siente. Aunque su signo es hijo del aire, hay en él un anhelo secreto de unir el intelecto con la emoción, de demostrar que el razonamiento no tiene por qué estar separado de la profundidad afectiva. Cuando logra tejer ambos planos, su comunicación se vuelve más que persuasión, se convierte en inspiración. No solo transmite ideas, sino que las impregna de una calidez que enciende la motivación en quienes lo escuchan. Su naturaleza mutable le permite moverse entre opuestos, pero en un plano más elevado, esta movilidad es también una invitación a dominar el arte de la metamorfosis consciente. Géminis puede elegir de qué manera transformarse, no solo reaccionando ante las circunstancias, sino decidiendo con intención hacia qué versión de sí mismo desea evolucionar. Este dominio del cambio voluntario le ofrece una ventaja incomparable, la capacidad de anticiparse a las crisis y convertirlas en plataformas de impulso. Así, su camino no es una línea recta, sino una espiral ascendente que lo lleva a territorios cada vez más ricos en experiencia y significado. En su vínculo con el cosmos existe también una relación directa con la fuerza de la inspiración súbita. Las ideas que le llegan como ráfagas no son meros destellos pasajeros, muchas de ellas son fragmentos de una visión más amplia que proviene de planos superiores. Al aprender a reconocer cuáles de esos destellos contienen potencial real y a darles forma concreta, convierte su mente en un canal para la creación consciente. Este proceso lo eleva, porque le permite sentir que no solo vive en el mundo, sino que participa activamente en su renovación. Géminis encuentra una fuente poderosa de plenitud cuando se permite explorar la profundidad de la escucha. Su energía natural lo impulsa a hablar, a intercambiar, a moverse, pero en el silencio receptivo puede descubrir verdades que no llegan por la vía del razonamiento. Escuchar el susurro de los acontecimientos, el latido de las personas y el eco de su propia alma le otorga una comprensión más amplia del mundo. Esa escucha profunda se convierte en el lugar donde el ruido se transforma en claridad y donde la dispersión halla un centro. En la dimensión simbólica de su ser, su dualidad no representa división, sino la oportunidad de ser guardián de los equilibrios. Puede moverse entre luz y sombra, entre certeza y duda, sin perder su capacidad de avanzar. Este dominio sobre los contrastes lo convierte en ejemplo vivo de que la plenitud no es ausencia de conflicto, sino la habilidad de caminar en armonía con todas las fuerzas que habitan en uno mismo.
Cuando asume esta misión, su vida deja de ser una búsqueda fragmentada y se convierte en un testimonio de integración. En su conexión con los elementos invisibles del aire, lleva implícita la capacidad de inspirar a las masas sin imponer su visión. Su influencia más poderosa no reside en convencer, sino en abrir ventanas mentales y emocionales para que cada uno vea un horizonte más amplio. Es un sembrador de perspectivas, y cada idea que comparte puede actuar como un faro para quienes navegan en mares de incertidumbre. Esa influencia, ejercida con conciencia y cuidado, es una de las fuentes más puras de su felicidad. La grandeza de su camino no está solo en llegar a un punto culminante, sino en convertir el propio trayecto en una obra digna de ser vivida y recordada. Cada paso, cada cambio de dirección, cada nuevo comienzo forma parte de una coreografía cósmica que lo invita a desplegar todas las facetas de su ser. Y cuando acepta que su naturaleza no fue creada para quedarse fija, sino para fluir, se libera de la presión de encontrar un único lugar al que pertenecer. En ese instante, la felicidad deja de ser un destino y se convierte en la atmósfera que lo envuelve mientras sigue su eterna danza entre las estrellas. En el corazón más secreto de la esencia geminiana se guarda un poder que rara vez se explora en toda su magnitud, la capacidad de transformar la percepción del tiempo. Géminis no vive en una sola dimensión temporal, pues su espíritu, guiado por el ímpetu mercurial, transita simultáneamente por los ecos del pasado, la vivencia del presente y las proyecciones del futuro. Esta cualidad le otorga la facultad de anticipar tendencias y reconocer los hilos invisibles que conectan eventos aparentemente dispersos. Al despertar esta conciencia, descubre que puede actuar no solo como observador, sino como tejedor activo de su destino, encajando piezas con precisión casi profética para que sus metas y sueños se alineen con la corriente cósmica. En su estructura energética existe un centro que, aunque a menudo eclipsado por el movimiento constante, sostiene toda su fuerza. Es un núcleo silencioso, un punto de equilibrio desde el que su dualidad encuentra sentido. Cuando conecta con ese centro, el exceso de estímulos deja de dispersarlo y se convierte en combustible canalizado. Esa es la raíz de una de sus lecciones más elevadas: comprender que la verdadera libertad no se logra huyendo de los límites, sino eligiendo conscientemente las formas que le permitirán expandirse sin perder dirección. El aire que lo envuelve no solo le da movilidad, sino que le permite ser un portador de renovación en los entornos donde habita. Su mera presencia, cuando está alineada con su propósito, actúa como una corriente fresca que disipa viejas estructuras mentales y abre espacio para nuevas ideas. Este rol de renovador no se limita a las conversaciones, sino que se extiende a la manera en que inspira a otros a replantear su forma de ver la vida. No necesita imponer cambios, porque su energía en sí misma se convierte en una invitación natural al movimiento. En lo más profundo de su viaje, Géminis tiene la capacidad de unir lo tangible con lo intangible. Sus pensamientos, que a veces parecen flotar como nubes, pueden convertirse en materia cuando decide darles forma. Esta alquimia entre lo abstracto y lo concreto es uno de sus talentos más transformadores, pues le permite convertir una chispa de inspiración en una obra, un proyecto o un cambio real en su vida y en la de los demás. El reconocimiento de este poder le da un sentido más grande a su búsqueda constante, porque ya no se trata solo de recolectar experiencias, sino de dejar una huella tangible de ellas. Existe también en su naturaleza un vínculo profundo con la noción de travesía interior. Aunque su energía lo empuje a explorar el mundo exterior, su crecimiento más sólido surge cuando se atreve a viajar hacia adentro, hacia territorios de su propia psique donde se esconden respuestas que no pueden encontrarse en el ruido externo. Estos viajes internos, que requieren pausa y silencio, le revelan verdades que amplían no solo su autocomprensión, sino también su capacidad para guiar a otros. En ese espacio interno, se encuentra con sus propias contradicciones y descubre que no necesita resolverlas, sino integrarlas como piezas complementarias de un todo. En la relación que mantiene con las fuerzas celestes, Géminis porta un destino vinculado a la expansión de la conciencia colectiva. No se trata únicamente de lo que aprende para sí mismo, sino de lo que puede transmitir al mundo a través de su mirada única. Cada interacción es una oportunidad para sembrar una chispa de curiosidad, un impulso hacia la reflexión o un deseo de superación. Así, su vida se convierte en un flujo constante de intercambio, donde lo que recibe se transforma y regresa multiplicado. Su felicidad más profunda se revela cuando reconoce que su versatilidad no es un signo de inestabilidad, sino una manifestación de su grandeza. Poder habitar distintos roles, adaptarse a diversas circunstancias y reinventar su identidad no es una carencia, sino una maestría que pocos poseen.
Esta comprensión le libera de la necesidad de encajar en moldes y le permite vivir su vida como una obra en constante evolución, donde cada capítulo tiene sentido propio y a la vez forma parte de una narrativa mayor. Cuando todas estas fuerzas se alinean, Géminis se convierte en un viajero luminoso del pensamiento y del espíritu. Ya no busca solo acumular vivencias, sino trazar rutas que otros puedan seguir. Su presencia, como el viento que no se ve pero se siente, deja señales en el paisaje humano. Y así, sin forzar el destino, sin apresurarse a llegar, encuentra que la felicidad no es un punto fijo, sino un movimiento perpetuo, un estado de expansión consciente que lo acompaña en cada paso de su danza eterna entre las estrellas. En lo más recóndito de la vibración geminiana existe un impulso que no se manifiesta en la simple búsqueda de estímulos ni en la curiosidad constante que lo caracteriza, sino en una profunda necesidad de trascender los límites de lo conocido para adentrarse en territorios donde las ideas se convierten en fuerzas vivas. Géminis no solo es mensajero entre personas, sino mensajero entre mundos. Tiene la capacidad de tomar lo invisible y traducirlo en símbolos, palabras o acciones que otros puedan comprender. Este puente que tiende no es una habilidad menor, sino una misión cósmica que lo conecta con el papel de intermediario entre lo humano y lo universal, entre lo inmediato y lo eterno. En su esencia late una fuerza de renovación perpetua. No se trata únicamente de adaptarse a los cambios, sino de encarnarlos con tal naturalidad que se vuelve ejemplo viviente de que la transformación no es una amenaza, sino un acto de creación. Su mutabilidad, lejos de ser una debilidad, es una manifestación del flujo mismo de la vida, que nunca se detiene. Allí radica una de sus claves más ocultas para alcanzar la plenitud, aceptar que su propósito no es permanecer igual, sino expandirse continuamente, como el viento que cambia de dirección pero nunca pierde su naturaleza. La influencia de Mercurio le otorga una mente capaz de procesar realidades múltiples al mismo tiempo. Esa capacidad, que en apariencia puede dispersarlo, es en realidad un don para comprender la complejidad del mundo sin reducirlo a una única visión. Cuando canaliza esta multiplicidad con intención, se convierte en estratega, creador y visionario. Puede anticipar movimientos, detectar oportunidades antes de que otros las perciban y tejer planes que conecten el presente con futuros posibles. Esa visión estratégica, unida a su instinto explorador, le permite no solo adaptarse a lo que viene, sino también moldearlo. En su viaje vital, Géminis tiene la oportunidad de descubrir que el verdadero poder de la palabra no reside únicamente en su belleza o en su ingenio, sino en su capacidad para provocar transformación interna en quien la recibe. Cuando habla desde un lugar de autenticidad, su voz puede actuar como llave que abre puertas cerradas en las mentes y los corazones. Esto le otorga un papel de guía silencioso, capaz de inspirar sin imponer, de encender sin quemar, de guiar sin arrastrar. En la profundidad de su alma, el signo de los gemelos guarda una relación íntima con el arte de la conexión invisible. No es solo el contacto con personas, sino la habilidad para reconocer resonancias energéticas, para detectar afinidades más allá de las apariencias y crear redes que trascienden lo circunstancial. Esa red invisible que construye a lo largo de su vida se convierte en uno de sus mayores tesoros, pues le ofrece sostén en los momentos de cambio y multiplicación de oportunidades en los momentos de expansión. La verdadera felicidad para Géminis florece cuando descubre que su versatilidad no implica tener que abarcarlo todo, sino elegir conscientemente dónde desplegar su energía. Su fuerza se magnifica cuando aprende a dirigirla hacia proyectos, relaciones y caminos que le devuelvan inspiración y sentido. No necesita renunciar a su naturaleza exploradora, pero sí aprender a que cada exploración sea un peldaño más hacia un propósito mayor. Esa convergencia entre curiosidad y dirección es lo que transforma su vida en una travesía con significado. Su relación con el aire no solo simboliza movimiento y ligereza, sino también el dominio de los espacios intermedios. Así como el viento se cuela entre montañas y océanos llevando vida a todas partes, Géminis puede moverse entre distintas realidades, culturas, ideas y emociones sin perderse. Este don lo convierte en un portador de integración, capaz de unir aquello que parecía inconciliable. En este papel de unificador encuentra no solo su poder, sino también una fuente inagotable de plenitud. Cuando logra abrazar todos estos aspectos, su existencia se transforma en una sinfonía en la que cada cambio, cada descubrimiento y cada palabra pronunciada forman parte de un diseño mayor. Ya no busca un único lugar donde permanecer, sino que reconoce que su hogar está en el movimiento mismo, en el aprendizaje constante, en la expansión perpetua. Así, avanza sin temor a las mutaciones del destino, porque sabe que cada una de ellas es una oportunidad para desplegar una nueva faceta de su luz. Y en ese avanzar continuo,
su felicidad deja de ser un instante fugaz para convertirse en la atmósfera natural que lo envuelve mientras sigue danzando con las estrellas. En las profundidades más sutiles de la energía geminiana habita una conexión intrínseca con los ritmos invisibles del universo, una sintonía que no se limita a la rapidez mental ni a la destreza verbal, sino que se extiende a la percepción de corrientes ocultas que fluyen más allá del tiempo y del espacio. Géminis, al abrirse a estas frecuencias, descubre que su intuición no es una mera corazonada fugaz, sino un instrumento fino capaz de captar señales que otros no perciben. Es en este terreno donde su dualidad se convierte en un puente entre la razón y el instinto, permitiéndole unir la claridad de la mente con la sabiduría silenciosa del alma. Al comprender este equilibrio, su andar deja de ser impulsivo y se convierte en un viaje consciente, guiado tanto por la lógica como por una brújula interior que rara vez falla. Existe en su naturaleza una memoria ancestral que lo conecta con los grandes narradores de la historia humana, aquellos que transmitieron verdades a través de mitos, canciones y relatos que sobrevivieron a los siglos. Esta herencia cósmica le otorga un poder único, la capacidad de transformar experiencias en relatos que encienden el espíritu de quienes lo escuchan. No se trata solo de comunicar datos o ideas, sino de transmitir vibraciones que despiertan la valentía, la esperanza y la voluntad de cambio. Esta misión, cuando se abraza con consciencia, convierte cada palabra en una semilla de evolución. En su camino hacia la felicidad plena, Géminis tiene el reto y el privilegio de descubrir el valor de la pausa. Aunque su esencia lo impulsa a moverse y buscar, hay un poder inmenso en detenerse para escuchar el susurro del propio espíritu. En esos instantes de silencio, se revela la verdad más alta, que no es necesario correr para alcanzar lo que ya habita en lo profundo. Esta integración de quietud y movimiento se convierte en su fuerza secreta, pues le permite actuar con mayor precisión y propósito, como un arquero que tensa la cuerda con calma antes de liberar la flecha. La influencia del elemento aire en su vida no solo le otorga ligereza y capacidad de adaptación, sino también el don de limpiar las atmósferas emocionales que lo rodean. Cuando está alineado, su presencia puede disolver tensiones y abrir ventanas en habitaciones donde parecía que el aire se había estancado. Es portador de claridad, no porque fuerce su visión sobre los demás, sino porque su sola manera de ser demuestra que siempre hay más de una perspectiva, siempre hay un camino alternativo que explorar. Otro aspecto profundo de su viaje es la comprensión de que su felicidad no se construye acumulando vivencias al azar, sino eligiendo aquellas que le permitan expandir su esencia. El aprendizaje constante, sí, pero acompañado de un discernimiento que le haga reconocer cuáles experiencias le alimentan y cuáles lo drenan. Este refinamiento interno convierte su curiosidad en un poder creativo que construye y no dispersa. Es entonces cuando sus múltiples intereses dejan de ser piezas inconexas y comienzan a entrelazarse en un patrón que refleja un destino mayor. La relación de Géminis con el cosmos le recuerda que su alma es un viajero eterno, que la multiplicidad de sus facetas no es casualidad, sino parte de un plan más amplio para expandir la conciencia humana. Su capacidad para cambiar, reinventarse y explorar no es una mera característica de personalidad, sino un reflejo del movimiento perpetuo de las estrellas y las corrientes universales. Así como el cielo nunca es idéntico de un día al siguiente, Géminis honra su misión cuando acepta que su forma de existir es un homenaje viviente al cambio como fuerza creadora. En esta danza cósmica, su verdadera maestría aparece cuando aprende a habitar los umbrales, esos espacios entre lo que fue y lo que será, entre lo que conoce y lo que intuye. Allí, en la frontera de lo desconocido, su espíritu brilla con más fuerza, pues es el territorio donde su mente ágil y su alma exploradora se unen para forjar caminos inéditos. Y cuando reconoce que su felicidad no es un destino fijo sino una corriente que fluye con él, su vida se convierte en una epopeya luminosa que inspira, transforma y deja huellas imborrables en el corazón del mundo.